Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Vidas de Santos. En otras ocasiones a lo mejor hemos visto santos que han llegado a ser reyes, no muchos. Este caso vamos a hablar de una santa que fue nada más y nada menos que emperatriz de Roma, del Imperio Romano. Estamos hablando efectivamente de Santa Elena. Santa Elena nace en la península de Anatolia, es decir, la actual Turquía, cerca de la ciudad actual de Estambul, en una zona que se llamaba Drépano, que está pues en el noroeste, ¿no?, de la península de Anatolia, como decíamos. Es una pequeña región cerca de la que pronto será una de las ciudades más importantes de la antigüedad, que es Constantinopla. Todavía no existía esa ciudad, lógicamente, y ahora veremos un poco, ¿no?, sobre la formación de esta ciudad. Pues Santa Elena era hija de unos padres que tenían un establecimiento de comida, y allí conoció al que iba a ser su futuro marido, Constancio Cloro. Este Constancio Cloro, que además se le llamaba así por Cloro porque tenía la piel muy, muy clara, de hecho, por su color de piel, pues en cuanto vio a Elena se quedó prendido de su belleza, se enamoró de ella y se la llevó de concubina. Años después se casaría con ella. Bien, este tribuno militar, Constancio Cloro, pues tenía una posición bastante interesante, ¿no?, en la Roma del momento. Estamos hablando pues del año, si Santa Elena nace en el 250, pues la última parte, ¿no?, el último cuarto el último tercio, digamos, del siglo III, ¿de acuerdo? Está gobernando el emperador Maximiano. Bien, ¿qué ocurre luego? Finales del siglo III, en el año 292, el emperador Maximiano, como decíamos, le propone a este tribuno, Constancio Cloro, ser gobernador de las Galias y casarse con su hijastra, Flavia Maximiana. Eh, bueno, Constancio Cloro lo tiene claro, nunca mejor dicho, ¿no? Repudia a Helena y se casa con la hijastra del emperador. Lógicamente, eso le va a dar mucho más poder. Sin embargo, eh, mantiene su línea sucesoria bastante clara. Con Helena había tenido un hijo al que llamó Constantino y, pues como ahora veremos, será el futuro emperador de Roma. El emperador Constantino es muy conocido dentro del mundo cristiano, es uno de los emperadores romanos al que, pues, por tener esta importancia dentro del cristianismo, se le apoda luego el Grande. Constantino fue, como hemos dicho, hijo de Constancio Cloro y Santa Elena. Fue el emperador que permitió el culto cristiano dentro del Imperio Romano. Si os recordáis de otros vídeos o tenéis alguna noción de historia, pues el principio de los cristianos dentro del Imperio Romano no había sido nada fácil, de hecho, más bien lo contrario. Es cierto que se habían ido extendiendo poco a poco, quizá en esta época serían en torno al 20-25% de la población de todo el imperio, y Constantino supo ver en los cristianos, pues un pueblo que le podía dar mucho poder e importancia y fuerza. Por lo tanto, lo que hizo fue acabar con todas esas persecuciones que había habido hasta ahora y permitir el culto cristiano. Por eso es tan conocido dentro del mundo cristiano. No lo hizo como religión oficial, eso fue más adelante con Teodosio, con el edicto de Tesalónica, pero sí promulgó el edicto de Milán, que permite el culto cristiano en todas las regiones del Imperio Romano, que en este momento pues era media Europa y más, y el norte de África, ¿no?, y demás, y Asia Menor. Por lo tanto, como decíamos, para los cristianos es una figura muy importante y por lo tanto pues es un emperador que, gracias además al influjo de su madre, Santa Elena, pues tomó este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? Fue en este momento cuando se le proclama emperador a Constantino, porque a la muerte del emperador Maximiano, pues, y de su padre, pues hay una serie de guerras civiles y Constantino se hace con el poder.
como emperador y le nombran emperador de Roma. Es en este momento, estos primeros años de emperador, donde su madre, Helena, se convierte al cristianismo y que además de acompañar a Constantino, a su hijo, en todas las... bueno, donde iba Constantino, allí iba su madre, ¿no? Y era muy apreciado su consejo por parte de su hijo, pues ella, con su conversión, viaja a Tierra Santa y se dedica a la búsqueda de las reliquias bueno, pues en Tierra Santa, ¿no? Llega a Jerusalén, lo primero también construye la capilla del Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos, y además pues se dedica, como decíamos, a la búsqueda de reliquias. Por ejemplo, las más famosas o las que más nos han llegado a nosotros, ¿no? En el caso de Santa Elena, encuentra la cruz del crucificado, además también el cartel que le ponen en la cruz los judíos de INRI, ¿no? De Jesús, Rey de los Judíos. ¿Y cómo se supo que era la cruz de Jesús? Porque los romanos crucificaron a miles y miles de personas a lo largo de toda su historia. Entonces, ¿cómo se sabía que era la cruz de Jesucristo y no cualquier otra? Bien, se dice, o la leyenda cuenta, que pusieron un cadáver en la zona donde ellos encontraron varias cruces y pusieron a un cadáver en una cruz, no ocurrió nada. Pusieron a otro cadáver encima de otra cruz, tampoco. Así hasta que llegaron a una cruz y el muerto resucitó. Bueno, ¿no? Y por eso se sabe que, o se supo que era la cruz del crucificado de Jesús. También encontró Santa Elena, o se dice que encontró los clavos donde clavaron a Cristo en la cruz, que eran tres. Bueno, la cruz la dividió en tres trozos. Uno de los trozos la envió a Constantinopla, ciudad que refunda, ¿no? Su hijo Constantino, pues Constantinopolis, la ciudad de Constantino. La otra la envía a Roma y otra en el Santo Sepulcro. Y luego los clavos de la cruz de Cristo, pues también los reparte en diferentes sitios. Uno de ellos lo pone en la corona del emperador para que protegiera a su hijo, otro en la herradura de su caballo, lo funde y lo mezcla ¿no? Para hacer la herradura de su caballo. Y el tercer clavo se dice que durante una tormenta de vuelta a Roma, pues que eso, tenían mucho miedo, que parece una tormenta muy fuerte, y tiró el clavo al mar para apaciguar la tormenta, ¿no? Y se dice que de este modo se apaciguó esa tormenta. Finalmente, pues Santa Elena fallece a una edad avanzada, a los 79 años, nada más y nada menos, que para esta época pues era mucho, en el año 329. Siempre se la suele representar normalmente con la Vera Cruz, ¿no? Vera, del latín, ¿no? Verdadera, la cruz verdadera, es una imagen que se suele asociar con la figura de Santa Elena. Es curioso además también, bueno, Santa Elena es patrona, entre otras cosas, de los arqueólogos, por eso de haber estado buscando las reliquias, y de los divorciados también. Yo creo que por eso de también haber sido repudiada por su marido, ¿no? Y nada más, espero que estos datos sobre esta santa, una santa emperatriz, santa además madre del emperador Constantino el Grande, pues os hayan gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Santos. Hasta luego.